Vamos a suponer que quieres comprar un carro nuevo, que trabajaste bien duro, juntaste tu dinero, revisaste todas tus opciones, te peleaste con tu pareja, se volvieron a contentar y finalmente decidieron cuál es el auto que van a comprar. Pero cuando llegan a la agencia o el concesionario, ¡oh decepción! Ese carro nuevo que tanto desean tiene lista de espera. Prefieren irse por la opción B y se van a otra agencia a preguntar por el segundo auto que les llamaba la atención y para su horrible sorpresa, ese carro también tiene lista de espera. Esta es una realidad que muchas personas están viviendo el día de hoy, así que para eso precisamente voy a visitar todas las agencias de autos de la ciudad con la cámara oculta si no me reconocen, para descubrir qué tan largos y atroces pueden ser los tiempos de espera y qué tan horrible está la situación en realidad. Vamos llegando aquí a la primera agencia, es Chevrolet de Mazatlán. Hola, vengo a pedir información general sobre los precios y como cuánto tiempo están tardando en entregar los carros. No estamos tardando tanto, estamos tardando como de un mes a un mes y medio. Y también en tema de lo que es Onix, ese sí tenemos más entrega más fácil, es en menos del mes, como en 2-3 semanas tenemos un carro. ¿Cómo le interesa la compra en caso de? Pues dar un enganche y lo demás financiado. Okay, financiado, sí. Mi pregunta era porque nosotros estamos, si nos tienen, por ejemplo, es financiera de casa, es banco convenio, después contado y después es banco que no tenemos convenio. Esas son como los órdenes de prioridad. Los órdenes de prioridad. Si usted llega con un contado, la verdad es que va a ser de los últimos. Le da prioridad a la financiera de casa. No, pues ya. Aquí lo que podemos hacer, porque tenemos en algunos carros lo que es meses sin intereses, y es lo que estamos haciendo con algunos clientes y lo están aceptando, es que agarran el meses sin intereses que son 6-12 meses y con la financiera de casa. Y así se les da prioridad, aunque lo vayan a liquidar luego, simplemente nada más para que nos den prioridad y les podamos facturarlo. Eso está muy bien. Bueno, lo primero es que tengo que reconocer que no me gusta, pero para nada, que hay como prioridades para las agencias. Como cliente me encantaría llegar a una agencia y que me diga, no, aquí tratamos a toda la gente parejo. Vamos a entrar a la agencia Toyota y vamos a ver qué nos dicen. Vemos que hay poquitos carros. Juan, ¿cómo estás, carnal? Gracias por recibirme. En unas semanas más me gustaría hacer un video para el canal sobre la problemática de los tiempos de entrega y esas cosas, pero antes necesito informarme para saber cómo están ustedes. Pues es complicado, ¿no? Ahorita tenemos lista de esperas en lo que a lo mejor siempre ha sido con unidades de alta gama, si le compras una Tundra y una cosa así, pues la tienes que esperar. Ahorita el Yaris está igual que una Tundra, por así decirlo. Oh, wow. Yo no sé cómo sea Toyota, pero en otras marcas también hay como ciertas listas de prioridad aún en la lista de espera. Pues también así aquí. Pues mira, para nosotros todos los clientes son igual de importantes, ¿no? Y siempre les hacemos esta propuesta al cliente, indistinto, crédito, contado, vamos a la lista de espera. Pero si quieres dame 5,000 pesos, 10,000 pesos. Como un apartado. Que haya un antecedente, más que nada una fecha. Un compromiso. Exacto, tanto de allá para acá como aquí para allá. ¿Y cuánto tiempo es más o menos el tiempo de espera para un carro? Un par de meses. Un par de meses. Gracias, carnal. Por lo menos en esta agencia le dan prioridad a todos los clientes y eso para mí está bien chido y creo que vale bastante la pena. Ok, aquí sigue la siguiente agencia. ¿Gonzalo Magaña? Sí, carnal, ¿cómo estás? Un gusto. Entonces, brother, lo que más me interesa saber ahorita, ¿tienes entrega inmediata? Ahorita me llegaron unos Virtus para Taos, se andan tardando más en tiempos de espera. ¿Cómo cuánto tiempo para que llegue Taos? Normalmente estaríamos tardando de 1 o 2 meses, obviamente ya con el crédito autorizado y con algún apartado. Es más probable que te consigan Ibus que te consiga Taos ahorita. ¿Ustedes tienen lista de espera? Si yo quiero algo que no tienen en inventario, ¿tienen lista de espera? Claro, sí manejamos lista de espera. ¿Tienes algún tipo de prioridad en esa lista de espera? No. Y básicamente la lista es como la escuelita, el que sigue, sí. Así, el que llega se atiende. Así. Ah, eso está bastante chido, carnal. Aquí enfrente estamos a punto de llegar a la agencia Nissan. Hola. Adelante, Celeste. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarte, Gonzalo? Mi pareja y yo estamos buscando comprar un carro, pero sí sabemos que hay como listas de espera en las agencias. Quisiera saber si tienen algo disponible o cuánto tardan en llegar los carros aquí. ¿Qué carro es en sí el que te interesa? Ya sea un Versa o Sentra. O Sentra. Sentra, sí. Mira, Sentra tengo un poquito más de disponibilidad. De hecho, Sentra tengo la entrega inmediata en este momento. Pausa. Un momento. Aquí también me sorprende bastante que tengan Sentras para entrega inmediata porque el Sentra es un carro muy, pero muy completo. No me extraña que tengan lista de espera para Versa porque es el que más demanda tiene, pero sí me sorprende que tengan Sentras para entrega inmediata o casi inmediata. Ahorita me puedo llevar un Sentra también. Pues si es de pago de contado, en la tarde o mañana en la mañana. Si es de crédito, sí, lo que dure el trámite. Pero si es Versa, están por asignarnos. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el Versa? Regularmente están tardando lo que está en el transcurso del mes. Okay. Máximo el siguiente mes. ¿Y qué unidades tienes que estén tardando más? O sea, Pues ahorita tenemos muy alta demanda en lo que
son las Frontier y la nueva Pro Forest V6, esa está tratando muchísimo. ¿Cómo cuánto tiempo? Yo tengo clientes esperando desde octubre. Hay una lista de espera bastante noviembre, amplia. diciembre, enero. Súper demanda. Esa es la que está tardando más. ¿Hay algún tipo de prioridad? Porque en otras marcas me ha tocado ver que le dan prioridad en la lista de espera a la gente que va a comprar con crédito de casa. Sí tenemos preferencia por Credit Nissan. Y la otra opción de financiamiento que se llama Sicrea Nissan. Si yo quiero comprar de contado, no me van a dar prioridad en la lista de espera. Sí te puedo dar prioridad. De hecho, tengo una opción de precio de contado por parte de nosotros a un plazo corto. Puede ser a 6, 12 o máximo un año. Córtale, mi chavo. Ya decía yo que con Nissan también las cosas no necesariamente iban a ser color de rosa porque es una marca de mucho volumen y me daba la impresión de que tal vez iban a poner un poco los moños con la cuestión de la lista de espera. Sin embargo, sí estuvo chido que Celeste, la asesora, por lo menos me dio la opción de que si quisiera entrar más rápido a esa lista de espera podría tenerlo de contado o entrar a algún plan de plazo corto o alguna cosa de esas. No hay interés ni nada que tenga que pagar, es el mismo precio de contado. Pues es una tasa súper baja, casi precio de contado. Y ahí sí ya me dan prioridad en la lista de espera. Así es. ¿Cómo cuántos clientes tienen esperando ahorita un carro? Híjole, muchas, o sea, yo ¿cuántas? pienso que más de 200, fácilmente más de 200. Wow. Épale, córtale, mi chavo. ¿Cómo está eso que hay una lista de espera de más de 200 personas esperando un carro? Llegando a Palmas Automotriz. Mi pareja y yo tenemos ganas de comprar un vehículo, pero lo que sí hemos escuchado de nuestros amigos es que hay listas de espera horribles en la mayoría de las marcas. ¿Qué vehículos tienen espera para esos no comprar? La Ram ProMaster, lo que es la Ram 700 y con lo que son las Jeep Compass ahorita de momento. Pero contemplaríamos una lista de espera para el Compass por lo menos un mes a mes y medio. Y si quisiera llevarme un carro ahorita, ¿qué carro tienes? Tengo variantes en lo que son las unidades Dodge Journey, que son parte de las novedades. Ok, hay Journey entonces disponible. Tengo productos de la Dodge Journey ahorita en su nivel intermedio, la versión Sport. Pero ¿estoy yo obligado como cliente a agarrar la financiera de casa? No estás obligado. Okay. Y si tuviera un crédito aprobado de otro lugar, ¿podrían de todos modos entregarme la unidad? Sin problema. Otra pregunta, ¿cómo cuántas personas tienen en lista de espera? La que más han procurado ha sido la Ram 700. De esas tenemos aproximadamente 75 unidades en apartado. Si yo quisiera entonces la Ram 700, ¿en cuánto tiempo me llegaría? Es que el tiempo puede ser muy relativo dependiendo de la versión. A ver, mi chavo, momento. Y esto es algo que no había escuchado en otras marcas y es el tema de que para la lista de espera también es importante la versión o el modelo del vehículo que me interesa. Me pareció muy revelador que aunque pudiera haber, por ejemplo, 50 unidades que están pedidas de un mismo tipo de vehículos como la Ram 700 Bighorn, de esas 40 unidades pueden ser en su versión doble cabina tope de gama y el resto pueden estar divididas entre sus otras dos versiones, y si soy cliente de una de esas otras dos versiones, tal vez la mía llegue más rápido. Si por ejemplo nosotros decidiéramos comprar con ustedes y se tardan, me dices que hay una lista de espera de un mes a 2 meses dependiendo del modelo, ¿no? En promedio. ¿Cómo sé yo en qué lugar estoy? Si ya avanzó la lista de espera, si no ha avanzado, ¿cómo vamos a saber eso? Para que tú sepas en qué lugar vas en la lista de espera, nosotros mes a mes le hacemos una notificación al cliente. Eso está chido. La ventaja de estar en Mazatlán es que al lado de la agencia Palmas, esta de aquí que están viendo, al lado también está el punto de venta de Mitsubishi. ¿Quién me puede ayudar con un poco de información, brother? ¿De qué autos? ¿De qué? Porque Pues, ahorita tenemos de todo. No. A ver, ¿cómo está eso, compadre? De que tienen todos los carros. Eso sí me parece demasiado inaudito, increíble. No puedo creer que tengan todos los carros. ¿Tienen algún tipo de lista de espera para alguna unidad? O sea, me puedo poner los moños y decir, quiero la L200 automática en color el azul chido que me gusta, y me lo van a dar en el siguiente mes. Sí, señor. En menos de un mes. Como va llegando el barco, tengo esto. ¿Gustas? ¿Quiero otro color? En red ya lo checo, lo busco, lo encuentro, ¿no? Ya, wow. Estoy muy sorprendido. Gracias, carnal. Mientras estaba ahorita en la agencia Mitsubishi, realmente me quedo con el ojo cuadrado. Cuando una marca se prepara, no debería de sufrir los estragos tan duros, y el cliente tampoco debería de sufrir los estragos tan duros, porque si te preparas, no hay desabasto. Agencia Honda de Mazatlán. Hola. Me gustaría información sobre las unidades. Mi pareja y yo estamos pensando comprar un carro. Queremos saber qué tienen disponible. De hecho, lo que tú estás viendo ahorita aquí en piso está disponible para entrega inmediata. ¿Todo esto? Sí. Ya veo. Ok. Wow, mi gente. Me sorprende bastante que Honda, después de Mitsubishi, por lo menos hasta ahora, entre todas las agencias que hemos visto, sea la que está en segundo lugar de disponibilidad de vehículos. Sin embargo, de los otros autos que también vendemos, como por ejemplo SUVs, crossovers, solo que tenemos un tiempo de espera aproximado de un mes. Ok, sí hay lista de espera entonces. Sí, así es. Lo importante es de que tú hagas un trámite de crédito, o si tú compras de contado, apartes la unidad, es para poner
ponerte en la lista de espera y si en dado caso esas que llegan, algún cliente desiste de la compra, te consideramos a ti. Qué bueno que lo mencionas porque hay un par de marcas que me han dicho, si es financiamiento de casa, te pongo hasta arriba, en cuanto lleguen te lo doy. Con nosotros vamos a darte prioridad conforme al que llegue primero, independientemente de cómo vayas a pagar. Eso está justo. ¿Cómo cuántas personas tienen ahorita en la lista de espera? Aproximadamente unas 15, más o menos. O sea, es poquito, realmente. Sí, y aunque nos está llegando menos, sí nos están llegando. Qué chido está eso. ¿Lo puedo pagar todo, por ejemplo, ahorita y ya me congelan el precio o me va a subir el precio si me ponen en la lista de espera? Es conforme vaya subiendo el precio, porque yo sé que los precios en Honda suben cada 15 días o cada 15 minutos. Más o menos cada mes. Y no todos los meses. No podemos desgraciadamente congelar el precio porque lo que estamos haciendo es ponerte en una lista de espera. Y en el momento en que ya encontremos el auto que quieres tú, entonces nos tenemos que apegar al precio que tiene en ese momento. Ya veo. Te agradezco un montón. Que vengo llegando a la agencia Kia y estamos como en horario de comida. No sé si va a haber gente o no que me atienda, a ver qué pasa. Vengo saliendo de Kia y voy a entrar aquí a la agencia Ford. Hola. Rafa, muchas gracias por recibirme, carnal. Uno, ¿qué está pasando? Dos, ¿cómo están esta agencia de Ford de Mazatlán en el tema de la lista de espera? Y tres, si quisiera llevarme una Maverick o una Bronco ahorita, ¿cuánto tengo que esperar yo? Las grandes ensambladoras de microchips pararon un tema o encarecieron también un tema en la parte automotriz. ¿Cuánta gente tienen ahorita esperando en Ford Mazatlán? 9 personas. Pausa aquí un momento. Oficialmente con esta declaración movemos el ranking. En cuanto a disponibilidad, en mi ciudad Mitsubishi está en primer lugar, después le sigue Ford y luego le sigue Honda por el tamaño de sus listas de espera. Ford Mazatlán tiene una lista de espera de 9 personas, mientras que Honda tiene una lista de espera de 15 o más personas. Mitsubishi no tiene lista de espera. ¿Y cuánto tiempo van a esperar esas 9 personas antes de que les llegue su carro? El que va a tardar más aquí es el cliente que tiene Ford Raptor. Yo espero todavía un mes y medio más. Y ahorita yo no tengo ninguna lista de espera que sobrepase los 2 meses. De hecho, nuestra venta, el 70%, 75% es de contado. Si tú quieres cualquier unidad que yo no tenga ahorita en el inventario, te ingresas con 100,000 pesos y en la fecha que te ingresas es el lugar que tienes en la lista. A ver, barájamela más despacio. Que tengo que dejar 100,000 pesos para apartarlo. Entiendo que Ford es una gama más alta en cuanto a pickups, SUVs y esas cosas. Y sí, el apartado ya limita mucho a otras personas. Si doy los 100,000 pesos, ¿me congelan el precio al momento que doy o el precio va a variar cuando se vaya a facturar? La mayoría de las veces sí. Vamos a decir que tú quieres una Explorer. Tardamos en conseguírtela 15 días, pues vamos a facturarla dentro del mes. O sea, no va a haber un cambio de precio. Así es. Ya cuando vienes por una unidad muy especial, va a terminar tomando el precio de lista del momento que se te facture. Ese va a ser el único tema. Aquí podemos ver en el espejo que vengo llegando a la agencia Renault. Hola, buenas tardes. ¿Hay una lista de espera? Así es. ¿Cuántas personas tienen ahorita esperando si yo quisiera un carro? El que más tiene espera, la Oroch. ¿Qué nos mandan más normalmente? Kwid. Nos mandan mucha Duster. ¿Cómo cuántas personas me dijiste que tienen esperando actualmente? Ahorita yo creo que vamos con 15 pedidos más 15 o menos. pedidos. Más o menos. ¿Y estos 15 pedidos más o menos se entregarán el próximo mes, en los próximos 30 días? A principios de febrero o finales de enero, dependiendo de las llegadas de las madrinas a Culiacán. En otras marcas me dicen que tienen como jerarquías o prioridades, como que el dinero de la gente no es igual. Caray. Sí, ya sé. ¿También pasa eso aquí o es diferente? Todos mis clientes han sido tratados por igual. Como van llegando, los van poniendo en la lista. Que el cliente dice, bueno, entonces regreso cuando ya me digas qué autos te llegaron. Y pues no funciona así. Ya tenemos tantos clientes en espera que realmente lo que llega es para entregar. ¿Cuál es lo mínimo que necesito dejar para que me pongan en esa lista de espera? Pues ahorita con la solicitud aprobada, con 5,000 pesos se hace el apartado. Súper. Esto, mi gente, esto que acaban de escuchar realmente vale la pena hacer hincapié o detenernos para que nos caiga el 20. Esta cuestión de que, bueno, ahí me avisas tú cuando tengas carro y entonces regreso yo para comprar. Estamos tan acostumbrados en mi país de, no, si te interesa tú me vendes y si no, pues hazle como quieras, me voy para otro lado. Porque si bien es cierto que no nos empalaga andar soltando dinero o haciendo depósitos para apartar algún producto o servicio, la realidad es que si no lo hacemos, no nos pueden poner en la lista de espera y eso es lo más lógico del universo. Entonces,
si me interesa realmente comprar un carro y soy serio con el compromiso de comprar el carro, pues entonces voy a apartarlo con 5,000 pesitos para asegurar mi lugar en la lista de espera. Cuando hacemos ya la notificación de la asignación, sí es importante desembolsar el resto del enganche. Ok, ya va siendo el final del día. ¿Qué tiene Hyundai que decirle al mundo? Hola Gonzalo, mucho gusto, mi nombre es Amaranta. Ahorita nos estamos manejando con apartados. Haces tu apartado, te toma en cuenta en la lista para que factures tu vehículo. Entonces sí hay lista de espera aquí también. Depende del vehículo. ¿Y como cuántas personas tienen ahorita en la lista de espera? Aproximadamente unas 25 personas. ¿Qué tengo que hacer para estar en esta lista de espera? Haces tu apartado de 5,000 pesos. Igual este se atribuye a tu enganche o el pago del carro. Y igual si te decides por otra marca o cualquier cosa, se te hace el regreso de tu anticipo íntegro. Pensé que ya había escuchado todo lo que tenían que decir las agencias, pero jamás ni por un momento se me había ocurrido preguntar que me devolvieran el dinero en caso de que yo cambiara de opinión. Y se me hace muy pero muy chido de la agencia Hyundai de Mazatlán que lo mencionen, que lo traigan a colación dentro de la conversación, pues sin que yo lo pregunte. A ver, ¿me estás diciendo que me van a regresar el dinero si cambio de opinión? Sí, claro, te regresamos tu dinero. Una pregunta que sí me gustaría hacerte es como las jerarquías o la preferencia. ¿También es así aquí? Es totalmente igual. Así como va llegando el apartado, se va poniendo en la lista, no hay jerarquía. Lo único que me resta decir además de eso es que a veces vale la pena esperar el auto que realmente deseas en lugar de conformarte con un carro que no te termina de llenar el corazón. Pero en otras ocasiones tal vez sea 100% necesario agarrar tu opción B o tu opción C porque ya te urge un vehículo.